Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares. Según el analista de Daily Wire, Ben Shapiro, el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los más divisivos de la historia moderna. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric excluyó a Israel de la Feria Internacional del Aire y Espacio 2024, reflejando así una postura anti-israelí y marcando un giro hacia políticas más cercanas al socialismo del siglo XXI. En Venezuela, la candidata de la oposición, María Corina Machado, reafirmó su firme determinación de enfrentarse al dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la extensión del estado de excepción en todo el país por 30 días adicionales. Y la primera noticia nos lleva hasta Estados Unidos, donde el discurso del presidente Joe Biden en el Congreso este jueves fue uno de los más controvertidos en la historia moderna del país. Según los analistas del Daily Wire, el discurso del mandatario no solo estuvo marcado por una fuerte crítica hacia figuras y políticas conservadoras, sino que también puso de manifiesto una creciente división ideológica dentro de la política estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se presentó al Congreso este jueves para dar su discurso del Estado de la Unión. Para los analistas del Daily Wire, este fue uno de los más controversiales en la historia moderna de Estados Unidos. El análisis sugiere que el discurso de Biden no solo estuvo marcado por una fuerte crítica hacia figuras y políticas conservadoras, sino que también puso de manifiesto una división ideológica creciente dentro de la política estadounidense. Durante el evento Backstage de Daily Wire, Ben Shapiro ofreció una respuesta inicial al discurso, describiéndolo de manera escueta y directa como muy malo. El equipo extendió su descontento hacia los temas seleccionados por Biden para iniciar su discurso, particularmente su enfoque en políticas pro aborto y el apoyo adicional para Ucrania, considerándolas como cuestiones hiperpartidistas diseñadas para alienar. Además, según el análisis de Daily Wire, la estrategia detrás de abordar estos temas desde el inicio tenía el propósito de trazar una línea divisoria, comparando indirectamente a los partidarios de Trump con figuras como Vladimir Putin, en un intento de demonizar a la mitad del público estadounidense. Esta narrativa se percibe como una táctica para enfatizar las diferencias ideológicas y profundizar la división partidista, en lugar de buscar puntos en común o soluciones bipartidistas. El discurso de Biden revela que la administración demócrata, y por extensión dicho partido, han girado significativamente hacia la izquierda en comparación con décadas anteriores. Ben Shapiro argumenta que este cambio ideológico es tan marcado que las figuras demócratas del pasado parecerían estar más en línea con los republicanos actuales, señalando una transformación en el espectro político que va más allá de la simple evolución de las políticas. La conclusión apunta a una estrategia política que podría tener el efecto no intencionado de resaltar aún más a la base de derecha, posiblemente influenciando el panorama electoral futuro. Además, se evidenció una actitud furiosa del presidente, pero por momentos con los ya conocidos problemas de dicción de Biden. Este mensaje revela puntos importantes de lo que será la candidatura presidencial de Joe Biden, una que se enfocará en la división y en demonizar a la derecha en Estados Unidos. El discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden ha generado críticas por parte de senadores republicanos, en especial de Katie Britt. La senadora por Alabama describió al mandatario como un líder indeciso y debilitado y advirtió sobre un futuro sombrío para Estados Unidos bajo su presidencia.
Britt criticó las políticas de Biden, especialmente en áreas como la seguridad fronteriza y la política exterior. Además, lamentó que una persona con un evidente deterioro mental continúe en la presidencia del país. En cuanto a la inmigración, Britt señaló un aumento en los cruces ilegales durante su presidencia y lamentó que Biden no haya asumido la responsabilidad de las consecuencias de sus políticas, mencionando el caso de una estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante que ingresó ilegalmente al país. Britt, quien mostró su apoyo al expresidente Donald Trump, enfatizó la necesidad de un liderazgo más sólido y decidido para Estados Unidos y señaló que el país merece un líder comprometido con la seguridad, la estabilidad económica y la defensa nacional. El discurso de Joe Biden en el Congreso ha generado numerosas críticas, propiciando a la división política y mintiendo sobre la estabilidad económica del país. Y en este mismo contexto, según el análisis del diario Las Américas, el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden fue el más populista y demagógico de su mandato. El jefe de Estado, quien afirmó que la economía de Estados Unidos es literalmente la envidia del mundo, es cuestionado por el mal manejo de la economía y por el deterioro de su salud mental. En su discurso del Estado de la Unión, el presidente Joe Biden proclamó que la economía de Estados Unidos es literalmente la envidia del mundo, marcando, según el análisis del diario Las Américas, el momento más populista y demagógico de su mandato hasta la fecha. Este enfoque, pese al muy mal manejo de la economía por parte del gobierno, parece estar diseñado para resonar en un año electoral, siguiendo una línea similar a las promesas incumplidas de la campaña del 2020, según el periodista Leonardo Morales. El artículo señala que más allá de proyectar una imagen de fortaleza económica y liderazgo, Biden evitó tratar temas controvertidos como la inmigración, donde las cifras de llegadas superan los 9 millones y en lugar de eso optó por desviar la atención hacia el expresidente Donald Trump y una legislación que perpetúa el desorden en la frontera. Este enfoque ha generado críticas por parte de los republicanos, quienes demandan una política de inmigración ordenada y acorde con la ley y la Constitución de Estados Unidos. Según el análisis, Biden también intentó presentarse como física y mentalmente vigoroso, en un intento de superar las preocupaciones públicas sobre su capacidad cognitiva tras varios errores públicos y un informe fiscal. Además, este esfuerzo se ve minado por las dificultades económicas que enfrentan los estadounidenses, con más del 64% de los consumidores luchando por llegar a fin de mes debido a una inflación que se ha disparado a niveles no vistos en casi 5 décadas. A pesar de los intentos de Biden por destacar los logros de su administración, el análisis sugiere que estos esfuerzos palidecen en comparación con los desafíos no resueltos y las políticas controvertidas que han caracterizado su mandato. En el ámbito político, el discurso de Biden aparentemente buscó contrarrestar la influencia y popularidad de Trump, quien lidera las encuestas y continúa siendo una figura dominante en la política estadounidense. A medida que se acercan las elecciones, Biden se enfrenta a un escrutinio intensificado, no solo por su política y economía, sino también por su salud mental y física, aspectos que podrían influir de manera significativa en las preferencias de los votantes. El análisis del diario Las Américas presenta el discurso del Estado de la Unión de Biden como un intento de proyectar optimismo y éxito en medio de una realidad económica y social desafiante, una estrategia que puede ser vista como desconectada de las experiencias cotidianas de muchos estadounidenses y potencialmente insuficiente para cambiar la percepción pública o influir de manera positiva en las próximas elecciones.
Nos vamos a Chile, ya que el gobierno de Gabriel Boric excluyó a Israel de la Feria Internacional del Aire y Espacio 2024, reflejando así una postura anti-israelí y marcando un giro hacia políticas más cercanas al socialismo del siglo XXI. Esta decisión simboliza la alineación del gobierno chileno con ideologías socialistas contemporáneas y presenta un cambio significativo en las relaciones bilaterales. El gobierno de Gabriel Boric, marcando una postura significativa contra Israel y reflejando una inclinación hacia políticas más alineadas con el socialismo del siglo XXI, ha excluido a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio 2024 en Chile. Esta decisión, anunciada por la ministra del Interior, Carolina Toa, consolida la posición ya mostrada por Boric en situaciones anteriores, que se interpreta como un gesto simbólico que muestra una clara postura del gobierno chileno contra Israel y, por extensión, contra ciertas políticas de Occidente, alineándose más estrechamente con ideologías socialistas contemporáneas. El embajador de Israel en Chile, Gil Artzieli, expresó su decepción ante esta decisión, señalando que deteriora aún más las relaciones bilaterales establecidas por más de 70 años. Destacó cómo este movimiento afecta no solo la defensa y seguridad, sino también áreas como la gestión de recursos hídricos, la agricultura y la ciencia y tecnología. Artzieli criticó la falta de condena hacia las acciones terroristas de Hamás y la unilateralidad al culpar a Israel por su defensa. La decisión de Boric refleja no solo una posición política interna, sino también un intento de influir en el comportamiento internacional, alineándose más con líderes como Gustavo Petro, Lula da Silva y similares. Este acontecimiento simboliza un punto de inflexión en las relaciones exteriores de Chile, mostrando una firme postura complaciente con el radicalismo. En otras noticias, en una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se expresaron duras críticas hacia el presidente colombiano Gustavo Petro por su postura frente a Israel y el conflicto en Gaza. La audiencia destinada a analizar el creciente antisemitismo en América Latina contó con la participación de Deborah Lipstadt, jefe de la Oficina del Enviado Especial para el Monitoreo y Combate contra el Antisemitismo del Departamento de Estado. Lipstadt expresó gran preocupación por los comentarios de Petro y otros líderes de la región, catalogándolos como antisemitismo y destacando que cruzaron una línea. Criticó la comparación de Petro entre Israel y el nazismo de Hitler, calificándola de ofensiva y desafortunada. Además, señaló que la decisión de algunos líderes, incluido Petro, de llamar a consulta a sus embajadores no estaba contribuyendo a la búsqueda de soluciones para la crisis. La funcionaria del Departamento de Estado expresó su decepción por la suspensión de relaciones con Israel por parte de algunos líderes y destacó la necesidad de condenar a Hamás, una organización terrorista que ha asesinado mujeres, hombres y niños. Lipstadt afirmó que las acciones de Petro no ayudan a la comunidad judía en Colombia ni contribuyen a la estabilidad y la paz en la región. Por otra parte, María Elvira Salazar, representante republicana que encabezó la audiencia, también criticó el accionar de Petro y el de los mandatarios, también izquierdistas, Lula da Silva de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México, Nicolás Maduro de Venezuela y Luis Arce de Bolivia. Agregó que hay antisemitismo en el corazón de todos los que critican de manera tan burda a los judíos. Es momento de ir a la primera pausa comercial del programa. Regresamos enseguida con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Y esta vez nos vamos a Venezuela porque a pesar de la inhabilitación y persecución contra la oposición por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, el gobierno de Joe Biden insiste en su compromiso con el proceso democrático, la flexibilización de sanciones y la demora en la imposición de medidas más firmes ante las acciones autoritarias de Maduro plantean preocupaciones sobre la efectividad de la política exterior de la administración Biden. El gobierno de Joe Biden manifestó estar aún comprometido con apoyar el proceso democrático en Venezuela, esto pese a las claras transgresiones de la dictadura contra el proceso electoral. Brian Nichols se pronunció en medio de graves acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, que fijó una fecha para las elecciones pese a perseguir a la oposición al haber inhabilitado a María Corina Machado. La flexibilización parcial de sanciones por parte del gobierno de Joe Biden, tras un acuerdo alcanzado con la oposición venezolana, parece una concesión peligrosamente optimista ante un régimen que ha demostrado repetidamente su disposición a socavar la democracia y violar los derechos humanos sin escrúpulos. Además, el gobierno de Joe Biden está demorando la imposición de sanciones y se mantiene una advertencia en la que aseguran que si Venezuela no cambia de rumbo, reimpondrán las sanciones en abril. Las acciones de Maduro, particularmente la inhabilitación de figuras clave de la oposición como María Corina Machado, evidencian una estrategia calculada para mantenerse en el poder a toda costa, incluso a expensas de la libertad y el bienestar del pueblo venezolano. La situación en Venezuela no es solo profundamente preocupante, como señala Nichols, sino un claro reflejo de un régimen que ha llevado a su país a una crisis humanitaria sin precedentes, que ha generado más de 7.7 millones de desplazados, todo mientras se aferra al poder mediante el fraude electoral, la represión y la violencia. Seguimos en Venezuela, ya que la candidata de la oposición, María Corina Machado, reafirmó su firme determinación de enfrentarse al dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. Machado descartó rotundamente la posibilidad de que la oposición designe a otro candidato, insistiendo en que ella fue elegida por el pueblo en las primarias internas del 22 de octubre del 2023. En un emotivo discurso ante sus seguidores en el estado de Barinas, al oeste de Venezuela, Machado declaró que ella misma es el verdadero sustituto de Maduro. Ratificó su mandato recibido con un contundente respaldo del 92.35% de los votos, destacando su legitimidad como representante del pueblo. Machado denunció las imposiciones y arbitrariedades del régimen de Nicolás Maduro, llamando a la oposición a no ceder ante las presiones del chavismo. Rechazó cualquier intento de dejarla fuera de la contienda electoral, instando a defender el derecho del pueblo a elegir a sus líderes legítimos. La candidata reiteró su compromiso de luchar hasta el final, haciendo hincapié en que no se retirará de la carrera electoral. Con determinación y firmeza, María Corina Machado continúa su campaña desafiando a la dictadura de Maduro y representando una alternativa real para el cambio en Venezuela. Y por su parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bill Cassidy, Dick Durbin y Ben Cardin criticaron al dictador venezolano Nicolás Maduro, argumentando que muestra temor ante la posibilidad de enfrentarse a María Corina Machado en un entorno electoral genuinamente democrático. En una declaración bipartidista, los senadores han denunciado la conducta represiva del régimen de Maduro, incluyendo la detención arbitraria de miembros del equipo de campaña de Machado y la continua censura hacia la prensa independiente. 4 destacados senadores de Estados Unidos han lanzado una crítica directa al dictador venezolano Nicolás Maduro, alegando que este muestra temor ante la posibilidad de enfrentarse a María Corina Machado en un entorno electoral genuinamente democrático. En una declaración bipartidista, los senadores Marco Rubio y Bill Cassidy, junto con sus colegas demócratas Dick Durbin y Ben Cardin, han denunciado la conducta represiva del régimen de Maduro, incluyendo la detención arbitraria de miembros del equipo de campaña de Machado y la censura continua hacia la prensa independiente.
Esta declaración surge tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la realización de las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio y en un contexto donde el Tribunal Supremo de Venezuela inhabilitó la candidatura de Machado, destacada líder opositora. Los senadores han condenado este acto como una muestra clara del miedo de Maduro a enfrentarse a un proceso democrático auténtico, evidenciado por el apoyo abrumador que Machado ha recibido de los votantes en las primarias venezolanas. Además, los senadores instan a Estados Unidos a reimponer sanciones contra el gobierno venezolano si el proceso electoral excluye a Machado, aludiendo al incumplimiento del Acuerdo de Barbados mediado por Noruega que buscaba garantizar comicios electorales justos y democráticos. Esta posición resalta la importancia de mantener la presión internacional sobre el régimen de Maduro para asegurar la integridad del proceso electoral venezolano y respaldar el derecho de los ciudadanos a una vida libre de tiranía. La postura de los senadores refleja una firme defensa de los principios democráticos y un llamado a la acción colectiva para restaurar la democracia en Venezuela. En otras noticias, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la extensión del estado de excepción en todo el país por 30 días adicionales, en un esfuerzo continuado por combatir la violencia y la criminalidad que azotan al país sudamericano. Esta medida, inicialmente instaurada el 8 de enero por un periodo de 60 días, responde a los desafíos de seguridad provocados por grupos delictivos y a una serie de incidentes en cárceles ecuatorianas, incluida la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la notoria banda Los Choneros. La decisión de prorrogar el estado de excepción refleja la persistente grave conmoción interna que enfrenta Ecuador según el decreto presidencial. Adicionalmente, en un gesto de firmeza contra la delincuencia organizada, el gobierno de Noboa ha clasificado a 22 bandas criminales como terroristas, permitiendo así operaciones intensificadas de la policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público. Desde su toma de posesión en noviembre, Noboa se ha comprometido a restaurar la paz y la seguridad en el país, una promesa que ahora busca cumplir mediante estas medidas extraordinarias. Aunque las autoridades han reportado significativos logros operativos con 11.711 detenciones, 14 terroristas neutralizados y 34 fugitivos recapturados, aún queda mucho por avanzar para lograr restaurar la seguridad en el país. La extensión del estado de excepción evidencia la complejidad y gravedad de la situación en Ecuador, marcando un momento crítico en la administración de Noboa y sus esfuerzos por combatir el crimen organizado y restablecer la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Nos vamos rapidísimo a una pausa comercial. Volvemos enseguida con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. A continuación los dejamos con Stephanie Álvarez en el bloque deportivo. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que la Live Golf League llega a Hong Kong para la cuarta prueba del calendario regular en el Hong Kong Golf Club de Sheung Shui. Este evento marca la primera vez que la Liga Árabe se celebra en Hong Kong. La participación de 5 golfistas latinos en la Live Golf League llegan a los campos de juego del Hong Kong Club. Recordemos que desde 1959 ha sido sede del Abierto de Hong Kong y es parte del calendario del Asian Tour 2024 como uno de los 10 torneos de la serie internacional. En esta edición se han formado 3 equipos fijos, cada uno con 4 golfistas y 2 comodines que no están inscritos a ningún equipo.
Entre los participantes se encuentran destacados golfistas latinoamericanos como Carlos Ortiz y Abraham Anser de México, Sebastián Muñoz de Colombia, Joaquín Niemann y Mito Pereira de Chile. El evento promete una competencia emocionante en la búsqueda de la victoria individual y por equipos, añadiendo otro destino vibrante a la lista de lugares que la LIV Golf League ha visitado desde su inicio en el 2022. El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo continúa con su buen desempeño en el Challenger 75 de Santa Cruz al superar al rumano Gabi Adrian Boitan por 6-3 y 6-1 en la segunda ronda. Cerúndolo es clasificado como el número 160 del mundo y demostró su solidez y determinación en el partido, avanzando así a los cuartos de final. El menor de los hermanos Cerúndolo busca una temporada sin lesiones que le permite escalar en el ranking después de enfrentar molestias físicas en el año anterior. Aunque su inicio en 2024 no fue ideal, con solo unos cuartos de final en Punta del Este, Uruguay, ha mostrado un rendimiento muy prometedor. En este enfrentamiento en Santa Cruz, Cerúndolo exhibió su intensidad, solidez y precisión en su juego. Después de quebrar el saque de su oponente, mantuvo el control del partido y cerró la victoria por 6-3 y 6-1 en 1 hora y 15 minutos. Con ese triunfo, Juan Manuel Cerúndolo avanza a los cuartos de final del torneo y se prepara para enfrentar a Renzo Olivo. Y pasamos al fútbol porque Always Ready de Bolivia logró una ajustada victoria por 1-0 sobre Nacional de Uruguay en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2024. Always Ready de Bolivia derrotó por la mínima diferencia a Nacional de Uruguay en la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro fue anotado por Darlín Rodríguez al comienzo del partido, asegurando una ventaja crucial para el equipo boliviano. El partido evidenció dos enfoques tácticos diferentes, con Always Ready buscando el control del balón y Nacional optando por una estrategia defensiva con una marcación estricta. El VAR anuló un gol del Always Ready por posición adelantada en el minuto 70. Con esta victoria, Always Ready tendrá la tarea de mantener su ventaja cuando se enfrenta a Nacional en Uruguay en el partido de vuelta que se jugará el próximo jueves 14 de marzo. Y pasamos al deporte motor porque el piloto mexicano Sergio El Checo Pérez finalizó en la tercera posición en la última práctica libre de cara al Gran Premio de Arabia Saudita que se correrá este fin de semana. A pesar de liderar inicialmente la sesión en la segunda práctica con un tiempo de 1:30.427, el equipo Red Bull se encontró con una fuerte competencia de equipos como Aston Martin y Mercedes. Pérez mejoró su tiempo a 1:29.987, alcanzando la tercera posición, pero quedó detrás de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Durante la sesión, el equipo Red Bull anunció un cambio de caja de cambios para el auto de Pérez, lo que implica la pérdida de uno de los 5 permitidos para la temporada. Aunque el mexicano tuvo complicaciones en su vuelta rápida, durante la segunda sesión logró posicionarse en el quinto lugar en la clasificación final, por detrás de su compañero Max Verstappen. Finalmente, Sergio Pérez logró mejorar su actuación en la última sesión, quedando en el tercer puesto previo a la clasificación final del Gran Premio de Arabia Saudita. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con toda la información en Informe Diario. Recuerden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Y para más información, escaneen el código QR que aparece en sus pantallas. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.